También continuando con nuestra serie de Predicando Deuteronomio, donde preparamos a todos los expositores, esa será nuestra clase, nuestra sesión, para seguir predicando y exponiendo el libro de Deuteronomio. Bueno, el rey Arturo se constituyó de una excelencia de soldados, pero todos ellos estaban atados a un juramento, que como caballeros ármatas, así se llamaban los caballeros del rey Arturo, tenían que pelear por Arturo durante aproximadamente 20 años. A estos soldados se les reclutó aproximadamente a la edad de 10 años. Entonces, si a la edad de 10 años fueron reclutados, aproximadamente a la edad de 30 eran libres de ese juramento si sobrevivían. Claro que hubo soldados que no sobrevivieron. Cuando se cumplieron exactamente esos 20 años, una tribu enemiga conocida como los sajones atacaron el reino de Arturo, del rey Arturo. Y obviamente Arturo sabía que ya no podía contar con esos soldados porque esos soldados ya habían cumplido su juramento. Sin embargo, ¿cuál fue la sorpresa del rey Arturo? Cuando a lo lejos, en plena batalla, ve a sus caballeros regresar. Y pelearon los caballeros. Pregunta: ¿los estaba atando un juramento? Por supuesto que no, ya lo habían cumplido. Entonces, ¿por qué estaban peleando por Arturo? Ganancia, no había ganancia, no había oro, no había nada. Y como lo explica el cronista Merlín, estaban peleando por amor, porque ellos habían desarrollado una pasión. ¿Por quién? Por Arturo. Admiraban a su líder. Y ahí no había ninguna ganancia, ya no había nada. Ellos estaban ahí peleando por amor a su líder. Otro gran soldado de la época romana, Quintus Valerius se llamaba, al ver a su ciudad caída, decidió quedarse con su rey y resistir el embate. Tristemente o lamentablemente, esta historia no es tan agradable porque Quintus Valerius y el César que en aquel momento gobernaban murieron. Murieron, literal. Así como lo oyes. Simplemente fracasaron. O sea, la conquista pelearon. Pero ¿por qué Quintus Valerius decidió irse cuando los pretorianos, es decir, la guardia del César se había ido, cuando las legiones Félix y los caballeros romanos habían abandonado la zona? ¿Por qué Quintus Valerius decide quedarse y pelear? Y todavía quedarse y morir. Quintus Valerius decidió quedarse y morir por el amor que lo ataba a su rey. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que aprender a que toda nuestra vida la atamos con nuestro Señor, con nuestro Rey, con nuestro Salvador, con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el tema es siempre junto a Jesús. Acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como esa casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por el cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, Él es precioso. Esta es la única, perfecta e inerrante palabra de Dios, inspirada por su Espíritu Santo, pero declarando en todo momento la grandeza de Dios. Es muy importante notar la primera palabra porque acérquense a Él quiere decir literal, permanezcan en Él. O sea, así como cuando empezaban unos embates militares o empiezan a bombardear, lo primero que dicen es: ¿sabes qué? No te muevas de tu búnker, de tu lugar seguro. Porque sería un suicidio, ¿no? Querer atacarse. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando cuando empezó el embate de los aliados contra los alemanes en las playas de Normandía,
lo primero que decían era cuando empezaron los bombardeos era, no salgan, fue lo primero que les dijeron a los nazis, no salgan, ¿por qué? Porque es un suicidio, quédense quietos, quédense, permanezcan ahí donde están, no se muevan. Entonces lo que el apóstol Pedro está diciendo es, permanece, o sea, permanece en un lugar seguro. ¿Cuál es ese lugar seguro? Es Jesucristo. Así como nosotros hemos de aprender que nuestro lugar, nuestra seguridad es Cristo y que nada va a llenar tu vida más que el propio Jesucristo, así también tú debes de seguir entendiendo que solamente eres la fortaleza de tu vida. Tú no vas a tener otra fortaleza en toda tu vida más que el propio Jesucristo. Así de sencillo es. O sea que cuando tú te quieras casar, cuando tú quieras tener una amistad, cuando tú quieras tener un noviazgo, cuando tú quieras estudiar una carrera, cuando tú quieras ser alguien en la vida, cuando tú quieras hacer lo que tú decidas hacer, entiende que lo haces por gusto, lo haces porque te apasiona, pero no lo haces para llenar tu plenitud, porque si tú lo haces para llenar tu plenitud, entonces desgraciadamente no vas a estar bien. Hay gente que yo he escuchado que dicen, es que me caso para llenarme. Porque como mi familia nunca se amó, ay, pues yo sí quiero una familia que se ame. Y así se casan. Con todo respeto y perdón de la palabra, se casan todos traumados. Sí, todos traumados, literal. Y parece de veras un chiste, parece una broma cruel, pero así se llegan a casar, traumados, llenos de problemas. En lugar de decir, ¿sabes qué? Independientemente de lo que haya pasado con mi familia, yo me caso porque te amo. No me caso ni quiero estar contigo porque, ¿sabes qué? Porque tú me provocas, porque yo quiero sanar contigo un trauma. No, yo ya sané mis traumas. Ahora estoy queriendo casarme contigo porque sí. O sea, tú eres mi amigo y yo te quiero, te aprecio tanto y te aprecio como un hermano, pero lo hago porque realmente quiero quererte, quiero apreciarte, no porque quiero que tú me vengas a sanar mis traumas. Está bien que juntamente nos ayudemos, que juntamente resolvamos los problemas, pero en el momento en el que tú y yo empezamos a creer que nuestra satisfacción va a venir de otra cosa y no del propio Cristo, entonces no estamos perdidos, hermanos. Estamos perdidos, estudiantes. Estamos perdidos, iglesia. Estamos perdidos, personas que no creen que Jesucristo es el Salvador. Estamos completa y absolutamente perdidos. Ya perdimos el rumbo, ya lo hicimos mal. Ya no hay absolutamente nada que podamos hacer. ¿Por qué? Porque nuestra plenitud no viene de ningún ser humano, ni de ninguna persona. Nuestra plenitud viene de Dios. Y esta no es la actitud arrogante y absurda que toman muchos disque cristianos. De que, pues a mí no me interesa que los demás no me quieran. Con que Dios me quiera. Pues sí, mamacita, pues Dios los demás no te quieren porque eres muy desagradable. Así como tantas personas que desgraciadamente te las encuentras. Y no es que a mí no me interesa que los demás no, pues con que Dios me quiera. Pues sí, ¿sabes por qué dicen eso? Porque como tienen un carácter tan desagradable, por eso nadie los quiere. No es que nada más Dios los quiera, no, ni Dios los quiere. No, la verdad es que tienen un carácter bastante desagradable y por eso es que dicen que yo y Dios. Y otro es una actitud bastante triste que es de personas que dicen, no, pues yo, a mí, mi Dios, yo no quiero amar a nadie. ¿Por qué? Porque son puras decepciones. Entonces yo y mi Dios. Eso también es un grave error. Pero todo esto nos lleva a entender que nuestra plenitud entera viene de Dios. Aquí es donde entendemos que como tal nos tenemos que quedar en Él. No nos podemos mover de Él. Entonces el apóstol Pedro también hace otro gran recordatorio, porque si recordamos el contexto de esta carta que fue escrita, estaban perseguidos. Y lo primero que hacemos cuando llegan los problemas, cuando llegan esas cosas que naturalmente nos desarman como personas, que naturalmente nos quitan el entendimiento para seguir adelante, lo primero que tristemente hacemos, lo primero que desgraciadamente hacemos es, ¿sabes qué? Lo que uno tiene que hacer o lo que uno tiene que permanecer es sabes que yo ya no quiero nada con Cristo. Ya lo que tuve con Cristo, pues sabes qué, pero la verdad es mucha presión, es difícil seguir el camino de Cristo, está complicado, la verdad, mejor mira, ¿sabes qué? Ahí lo dejamos, ¿sabes qué? Mira, ahí se queda y ya. Y ya dejamos a Cristo, ya se nos olvidó el Salvador, ya no importa lo que hayamos hecho, ya sabes que Cristo ya se quedó en el olvido. ¿Por qué? Porque está muy complicado el camino, está tremendamente difícil el camino, está
feo el camino, así que ya mejor dejo de estar en Cristo. No, nosotros no podemos dejar de permanecer en Cristo. Nosotros no podemos dejar de estar en Cristo ni un solo momento de nuestras vidas, porque en el momento en el que nosotros lo empezamos a hacer, estamos soltando nuestra única seguridad, nuestra única ancla. Te lo vuelvo a repetir, en el contexto en el que fue escrito eso, estaban perseguidos. Entonces, en ese momento lo más fácil es, sabes que ya no quiero nada con Cristo, ¿por qué? Porque está complicado. Pero así no debe de permanecer nuestro corazón, así no debe de permanecer nuestra actitud, todo lo contrario, tenemos que afianzarnos a los pies de Cristo, afianzarnos a la seguridad de nuestro Salvador, porque en el momento en el que nosotros empezamos a vivir o a caminar de otro momento que no sea el camino de Cristo, no, pues ten por seguro que ya, literal, hemos sellado nuestra tumba, así que nos tenemos que quedar en Él siempre. Siempre nos tenemos que quedar en el Señor Jesucristo. ¿Por qué nosotros tenemos que quedarnos en el Señor Jesucristo? Porque nosotros somos ese tabernáculo. Por eso dice la Escritura, volvamos a notar el siguiente versículo, ustedes también como piedra viva sean edificados. ¿Por qué? Porque Cristo es la principal piedra viva. ¿Sí? La palabra piedra era algo inamovible, era algo que no podía ser quitado. Y es como tal lo dice una piedra preciosa, que es un tesoro. Así como tal una piedra preciosa no es como tal principalmente un piropo, sino que es un recordatorio y es una enseñanza muy importante de que cuando nosotros o cuando llega un experto en joyas, dice esto es una piedra preciosa. No le está echando un piropo, nada, está diciendo el componente de ese material es precioso. Así se le dice, piedra preciosa. Entonces, una piedra preciosa es lo que nosotros podríamos llamar como algo que es totalmente y literal hermoso, de un valor incalculable. Y eso es lo que es Cristo para nosotros. Entonces, por eso nosotros también venimos a hacer ese su templo. Porque recordemos que cuando hablaba del tabernáculo que se menciona en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ese tabernáculo, hermanos o familia, ese tabernáculo somos nosotros ahora. Si ese tabernáculo simbolizó la casa de adoración y cuando la Escritura declara que toda una figura, nosotros somos ese tabernáculo, nosotros somos ese lugar, nosotros somos esa iglesia que Jesucristo quiere que sea. Una vez una persona bastante desagradable decía que solamente por ella descendía la presencia de Dios, literal. Es que solamente por mí desciende la palabra de Dios. Bueno, pues pobrecito y pobrecita, porque de verdad no tienen idea de la sandez que estaban diciendo. Pero estaban diciendo que ellos eran los protagonistas de cada culto. Cuando el protagonista de cada culto, ¿quién es? El tesoro invaluable de Cristo, ¿quién es? Ustedes, ustedes, ustedes. Ustedes que son el pueblo de Dios son el tesoro invaluable de Jesucristo. Son el tesoro precioso de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ustedes. Cristo está llamando a todos aquellos que no creen a que crean en Él. Cristo murió por ustedes y llama a todos aquellos que no creen en Él. Pero el tesoro eres tú, el tesoro eres tú, el tesoro eres tú. Ustedes son el tesoro. Así de sencillo. Ustedes son el tesoro de Dios. Aquí no hay protagonistas, como decía esa persona desagradable. Aquí no hay protagonistas, ¿eh? Aquí todos somos el protagonista. Toda la iglesia de Jesucristo es el tesoro de Cristo. Es lo que simbológicamente representaba el tabernáculo. Nosotros somos... El tabernáculo era un símbolo que se cumplió en nosotros. La casa de adoración era un símbolo que se cumplió en nosotros. Y como Jesucristo representaba todo el tabernáculo, nosotros, y dice la palabra que estamos crucificados con Cristo, nosotros representamos ese tabernáculo. Nosotros somos ese tabernáculo, esa casa de adoración de Dios. Dice Malaquías que somos su especial tesoro. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos compró y nos amó, como dice Apocalipsis, al que nos amó y nos lavó con su sangre. Él es nuestra fuerza. Él es tu fuerza, Él es tu fortaleza. Como Moisés lo entendió. ¿Cómo dice la palabra en Hebreos que Moisés
Se sostuvo y aguantó todo porque se sostuvo como viendo al invisible protector. ¿Cómo te sostienes de algo invisible? Imposible. Pero dice la palabra que Moisés se sostuvo del invisible protector. ¿Cómo es que David aguantó todo en Adulam, toda la persecución de Saúl? Y como lo retratan los salmos y los historiadores, ¿qué era lo que David hacía? Se reía de sus enemigos. Porque era lo que le provocaban risa. Porque él sabía quién estaba con él. Hoy en día, ¿cuántas veces nos traga el miedo? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a hacer? Y ahí anda la gente inventando sus trucos de evangelismo. ¿No confías en Dios? ¿No confías en el poder de Dios? Pues es el momento de que lo hagas. Y de que realmente creas en lo que Dios ha hecho. Y también aquí aparece una frase muy interesante. Pedro dice, el que cree en Cristo no será avergonzado, porque dice el mismo pasaje. Y eso parece una aparente contradicción, ¿no? Porque dicen, bueno, creo que cuando me volví creyente o cristiano, cualquiera podría decir, creo que lo primerito que me pasó fue que se empezaron a burlar de mí. Y que ser un creyente realmente, pues en algún momento conlleva una burla. Pero la vergüenza aquí es que en el día del infierno, cuando Cristo manda al infierno a todos aquellos que no creyeron en Él, nos vamos a dar cuenta que esa es la verdadera vergüenza. La verdadera vergüenza no es que te hagan burla, ni que te digan el aleluya, ni que te digan el cristianismo, ni que digas que tengas que aguantarte un Cristo vive. Esa no es la verdadera vergüenza. La verdadera vergüenza es haber tenido a Cristo y haber terminado en el infierno. Perdón, la verdadera vergüenza es que no hayas tenido a Cristo y hayas terminado en el infierno. Esa es la verdadera vergüenza. Así que mientras el mundo se termina perdiendo y se termina condenando al abismo, nosotros tenemos nuestro tesoro, que es Cristo. Eso es lo que Pedro siempre va a tratar de decirte a través de estos estudios. Que Cristo es tu tesoro, Cristo es tu fuerza, Cristo tiene que ser tu plenitud. Y amigo que no eres cristiano, si tú realmente no crees que Jesucristo es tu plenitud, nada lo va a hacer en este mundo. Tú puedes tener la carrera que quieres, puedes especializarte cada día más y más y más y no vas a tener nada. Y con esto no estoy diciendo que no estudies, con esto no estoy diciendo que no te prepares, con eso no estoy cayendo en religiosidades de que el dinero es malo ni nada, porque si algo hemos comprometido en este canal es que aquí no somos religiosos, aquí exponemos la palabra y se nos acabó. Pero si tú no crees que Jesucristo es tu plenitud y no lo sabes, realmente no importa lo que hagas. No importa lo que hagas, ni cuánto estudies, ni cuántas especialidades hagas, ni cuántos hijos tengas, ni si te casaste para sanar tus traumas, ni si te casaste porque pensaste que ibas a ser feliz y ahora te das cuenta de que es el doble de trabajo. Aquí lo que importa es que entiendas que Cristo tiene que ser tu más grande tesoro y tu plenitud. Debes de comprenderlo y de hacerlo tuyo. Y tú que no eres creyente debes de entenderlo y debes de hacerlo. Porque te lo vuelvo a repetir, el lugar de adoración somos nosotros. Dios, ¿para qué quería levantar otro tabernáculo si no es su pueblo? Dios, ¿para qué buscaría levantar otro tabernáculo si no es para que su pueblo llamara a los no creyentes a unirse al pueblo? Por eso dice en el profeta Amós que él levantará un tabernáculo, un lugar de adoración para que todos busquen al Señor. Y como punto y aparte, esto nos habla también del avivamiento, ¿no? Recuérdate que el avivamiento es de afuera, de adentro hacia afuera. Tú no puedes pretender que la gente agarre y se avive. Entonces, si realmente queremos ver a México convertido, si realmente queremos ver un gran avivamiento como en el de Jonathan Edwards y todos ellos, es de la iglesia hacia afuera. Mostremos que somos iglesia. Mostremos por qué nuestro Dios es el Todopoderoso. Mostremos que cada domingo no simplemente vamos a cotorrear y nada, sino que estamos adorando y creyendo a nuestro Señor. Acuérdate que nuestra relación con Jesucristo debe de ser el punto que muestre el amor de Cristo a los demás. Nuestra relación con Cristo es lo que muestra el punto de amor hacia los demás. Conclusión, mis hermanos. Conclusión, familia.
Toda nuestra vida se reduce y generaliza a siempre vivir unidos hacia Jesucristo, a siempre vivir pegados y amalgados a nuestro Salvador. Y ese amor es lo que va a producir que crezcamos, lo que va a producir que realmente vivamos en santidad, porque es lo que nos va a motivar a vivir siempre delante de nuestro Señor correctamente. Porque nosotros somos ese tabernáculo. ¿Y cómo logramos ser ese tabernáculo? Porque amamos a nuestro Salvador. Y entonces, por lo tanto, eso produce que seamos esa iglesia, que seamos ese lugar de adoración, para llamar a los demás, a los no creyentes, a que crean que Jesucristo es el Salvador. Pero todo esto, ¿de dónde viene? De amar a nuestro Salvador. Y de vivir pegados a nuestro Salvador. Una vez decía un escritor: ¿qué fue lo que mantuvo a Jesucristo en la cruz? Ay, los clavos. No. La ira de Dios, sí, parte de sí. La justicia de Dios, sí. Amén. Pero el principal componente que mantuvo a Jesucristo en la cruz se llama amor. Amor. Fue lo que mantuvo a Cristo Jesús en la cruz. Ese es el amor que Él entregó y que Él derramó por ti, para que ahora tú te des cuenta que quien te amó, quien debe de ser tu plenitud y por quien te debes de esforzar todos los días de tu vida. Que sea hoy el momento de que te decidas a seguir y a cambiar tu vida para vivirla únicamente para Jesucristo, únicamente para su Hijo. Que te arrepientas de tus pecados y que ahora tú te motives a seguir viviendo para tu única y tu absoluta plenitud, que es el Señor Jesucristo. Y nosotros, iglesia, permanezcamos siempre en Cristo. Y los no creyentes permanezcan y aférrense a Cristo. Una llamada para todos es: aférrense